Tecnología aplicada a la estrategia. La crisis generada por la COVID-19 pone a prueba los mecanismos que cohesionan la sociedad y los engranajes de la economía global. El sector de las telecomunicaciones se postula como un actor clave para encontrar soluciones. Damos la bienvenida a Antonio Acevedo, director de ventas en Total Play Empresarial. Para esta conversación nos acompaña Carlos Ruiz, presidente del Consejo Editorial de Ecosistema ISMO. Antonio, Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias, Alejandrina. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y bueno, se está poniendo muy bueno el foro después de haber platicado de lo que implica todo el tema de la telemedicina, pues aquí está la persona que asegura todo lo que tiene que ver con la conexión y la comunicación. Antonio es el director de ventas en Total Play Empresarial, una empresa pues que se dedica, bueno, ya nos explicarás tú, a redes fijas, ¿no? Si quieres decirnos muy rápidamente, Antonio, ¿qué es Total Play Empresarial? Y empiezo con mi batería de preguntas. Muchas gracias. Por supuesto, Carlos, muchas gracias a ti. Alejandrina, muchas gracias por la invitación. Y definitivamente la telemedicina sin las redes fijas hoy de redes privadas que permiten que un cirujano pueda transmitir una operación hacia sus colaboradores a nivel global, es hoy una realidad. Lo veíamos a lo mejor hace 30 años como el sueño visionario del hospital del siglo XXI y realmente hoy está sucediendo en todos los grupos hospitalarios en todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, comentarte, Total Play Empresarial es una empresa de Grupo Salinas que tiene 10 años en el mercado. Somos realmente una empresa muy joven en el sector de más crecimiento y de mayor movimiento que existe entre algunos otros, pero pocos sectores. Nos hemos dedicado realmente al desarrollo. Tenemos dos grandes vertientes, la parte residencial, ofreciendo las soluciones de Triple Play con la parte de televisión, telefonía e internet. El segundo factor y la segunda empresa y unidad de negocio es Total Play Empresarial, quienes atendemos al sector empresarial de México, ¿no? Principalmente al top 5,000, en realidad estamos hablando de casi 10,000 empresas con soluciones administradas en todos los sentidos de tecnologías de la información. Prácticamente hoy el negocio y la cadena de valor se ha transformado de una manera tal que dependen de las tecnologías de la información para ser innovadores y para crecer en su propio mercado. Entonces, no puedes hoy pensar en un comercio electrónico entregando una playera o un par de tenis a tus clientes si no tienes realmente una plataforma que te conecta con tus clientes. Desde una app, desde la comunicación, desde un sistema que te administra el almacén, con la distribución, con la logística y el transporte para llevar ese par de tenis desde el centro de distribución que puedes tener en las afueras de la Ciudad de México y entregarla a tu cliente a veces el mismo día, ¿no? O al día siguiente en tu domicilio. Es algo que todos hemos vivido, ¿no? Todos hemos estado utilizando mucho más el comercio electrónico, que además te entregan las cosas de un día para otro. O bueno, por decir algo, el tema de las escuelas, ustedes están muy metidos en eso y resulta que de pronto se suspendieron las clases, se iban a suspender 3 semanas y ya vamos para un año y seguramente volveremos a entrar hasta el año, no el año próximo, sino el año académico próximo. Y ustedes pues tienen 70,000 escuelas conectadas, es impresionante, ¿no? Antes de la pandemia, y me voy a la primera pregunta, antes de la pandemia, las redes fijas estaban por caer en desuso porque lo que estaba imperando eran los dispositivos móviles, ¿no? Los smartphones, los teléfonos celulares inteligentes, que como vemos, pues ya hay en México pues, prácticamente 100 millones. Sin embargo, con todas estas cuarentenas efectuadas en el mundo, otra vez las redes fijas toman su protagonismo porque nos permiten llevar una vida, entre comillas, normal en medio del encierro. ¿Cuál ha sido el reto que han enfrentado ustedes, el sector de las comunicaciones, en esta pandemia, Antonio? Carlos, totalmente cierto. Tu primera afirmación, el desuso de las líneas fijas, bueno, realmente es una tendencia de los últimos 10 años. Las líneas telefónicas fijas tienden
a la baja, ¿no? Estos últimos 10 Así años es. realmente, tú vas a una casa y muchas veces ya ni siquiera tienen línea telefónica, y si la tienes, no te sabes el número, o los teléfonos están desconectados justo por ese desuso. Si lo comparas con el número de dispositivos móviles que existen en la misma casa, donde en promedio pueden ser 4 o 5 habitantes y cada uno de ellos tienen 4 o 5 dispositivos conectados a una red Wi-Fi o una red 4G, ves esa densidad totalmente controversial entre un punto de líneas fijas, que además ya llegaron a un número de cero crecimiento y se estancaron en ese número, al potente crecimiento exponencial de los factores y de las líneas móviles, ¿no? Y fíjate que México es uno de los pocos países en toda Latinoamérica que no hemos llegado al 100% de la penetración. Se pronosticaba que a principios de este año íbamos a llegar a ese porcentaje. Hay países como Colombia que realmente tienen un porcentaje de penetración del 120% aproximadamente. Bueno. Otros países, obviamente, como Canadá, Estados Unidos también. En México hemos llegado al 98% de penetración. Y es un número, es un comportamiento, un ecosistema interesante. Todavía prevalecen las líneas fijas, sin embargo, obviamente por la época y lo que estamos viviendo, las líneas móviles son un factor muy importante. Ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? Obviamente el COVID-19 nos ha obligado a permanecer en casa, a trabajar en un ecosistema bien interesante, donde toda la familia está entre la educación de los niños y de los jóvenes, entre los papás trabajando de manera remota. La suma del entretenimiento, de la educación, ha exigido que los proveedores de servicios entreguemos servicios estables, con alta disponibilidad y además muy rápidos a todos nuestros usuarios. Sí, yo siempre digo, cuando hablo de telefonía, digo, el teléfono ha de haber llegado a México en tiempos de Don Porfirio. Y yo me acuerdo que en 1968, bueno, yo tenía en aquel entonces 14 años, se celebró el teléfono 1 millón. O sea, es decir, fíjate, había 1 millón de teléfonos para 50 millones de habitantes. Bueno, después fue creciendo muy despacito, muy despacito. Cuando fue la privatización de Telmex, había 6 millones de líneas para 100 millones de habitantes, y de pronto llegó el celular de ser nada en 92 a los 100 millones o ciento y cacho de millones que hay ahorita, y las líneas fijas se quedaron estancadas, pues es más, hasta, como tú dices, ya nadie las usa, van hasta en un ligero descenso, ¿no? O sea, líneas fijas debe haber ya menos de 20 millones, ¿no? Es correcto. Yo creo que la suma de números y de líneas fijas asignadas entre todos los proveedores de servicio, tal vez alcanzan los 20 millones como líneas. ¿Quién las usa? Esa es otra gran pregunta. Seguramente ni el 50% de las personas. Es totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas, bueno, y aparte, ahora ya es muy fácil tener, cuando antes era muy complicado, ha sido todo un cambio, y precisamente de eso venía la siguiente pregunta. La banda ancha fija, a inicios de la pandemia, de pronto recibió una demanda de conectividad, como tú decías, sin precedentes. Todo el mundo se estaba conectando y la demanda aumentó, pues hay quien dice que un 15 hasta un 30%, y el uso de datos móviles bajó porque las personas estábamos saliendo menos. ¿Estaban listas las redes fijas para enfrentar este entorno? Excelente pregunta. El crecimiento fue brutal. De hecho, en nuestro centro de monitoreo, nosotros alcanzamos a detectar crecimientos de hasta el 58%. ¡Qué bárbaro! 58%, imagínate, los proveedores de servicio no estaban preparados para esta sobresuscripción, esta utilización de parte de todos los suscriptores y todos los usuarios, que pasaron de un esquema donde sí la oficina corporativa te brinda ese acceso hacia Internet y hacia las diferentes redes, porque ahí trabajas y ahí laboras. Pero en el momento en el que todos esos millones de empleados y de suscriptores pasan de la oficina corporativa a su casa, el crecimiento fue brutal. Yo puedo considerar que algunos proveedores de servicio ni siquiera estaban listos. Tuvieron que aplicar oficinas de administración de crisis para poder realmente reaccionar de una manera rápida y eficaz a la utilización y la velocidad que requiere el usuario en su casa para poder tener
herramientas de colaboración, entretenimiento, educación a distancia, etcétera. Sí, fue un tema totalmente crítico en los primeros meses. Sí, que te toma totalmente desprevenido, ¿no? O sea, no había escenario que te dijera que se iba a crecer a esa velocidad, ¿no? Bueno, que iba a crecer la demanda a esa velocidad, ¿no? Se tiene un estimado, definitivamente se hace un pronóstico cada 3 meses para entender y conocer el crecimiento de la red. Y hemos llegado a crecer 25% hasta un 30%, pero de repente tener un pico del 58% fue algo, un crecimiento importante, un crecimiento realmente importante. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que está enfrentando el país, lo decíamos hace un momento, es precisamente el de la educación a distancia. ¿Cómo ustedes, el sector de las telecomunicaciones, pueden aportar a fortalecer este tema que además yo creo que es algo que ya llegó para quedarse, o por lo menos para instalarse pues de aquí a julio del año que entra? 100%. Definitivamente el sector monta, y haciendo un comparativo con la telemedicina, sin telecomunicaciones, sin una red robusta, estable, de buen ancho de banda y de buena velocidad, no puedes ofrecer una educación a distancia. Tenemos ya varios años operando en sistemas en línea. Tú puedes tomar hoy, y lo podías hacer hace un año, un diplomado del MIT totalmente en línea, y sin ningún problema podías tener esa interacción a nivel global con tus propios compañeros. Ahora, hoy, creo que una de las preguntas más importantes es, ¿el sistema educativo está realmente preparado para ofrecer una educación de calidad y de valor a todos los estudiantes y sobre todo a todos los grados de los estudiantes? Creo que esa es una pregunta también bien importante, porque en el sector sí se cuentan con las condiciones en donde hay infraestructura y en donde hay cobertura. Y aquí pongo un punto definitivamente que es importante tocar. Tenemos también en México un concepto que es la brecha de acceso. Y esa brecha de acceso también tenemos un retraso en algunas ciudades donde es complicado la infraestructura, la instalación de la infraestructura para poder ofrecer a diferentes poblaciones el ancho de banda y la velocidad que requieren para este tipo de educación. Creo que en este momento es donde empata la solución de televisión abierta para ofrecer canales de educación y que esta educación sea remota, complementándola con los accesos de Internet para poder en paralelo realmente llevar una educación importante hacia el mercado nacional. Hemos invertido nosotros también junto con socios comerciales en una solución que se llama aprendizaje a distancia, para justo apoyar y cooperar con el tema educativo a nivel nacional. Y hemos comprobado definitivamente que a través de nuestra plataforma y nuestra infraestructura es muy fácil tomar este tema entre maestros y alumnos con esta plataforma que hemos liberado hacia el mercado. Pero sí, definitivamente el reto es grande, es importante. Debemos de garantizar la disponibilidad tanto de los servicios como del ancho de banda a los diferentes suscriptores, para que puedan gozar de este sistema educativo a distancia, ¿no? Definitivamente. Es todo un reto, ¿no? Es todo un reto que además se va a volver casi permanente, ¿no? Si no es que se está volviendo. Yo creo que 2020 es apenas los cimientos para un sistema educativo que vamos a ver fortaleciéndose en 2021 y en 2022 con creces. Definitivamente creo eso. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, ¿cuál ha sido el crecimiento de Total Play empresarial durante la pandemia? ¿Cómo lo han enfrentado estos meses? Mira, estos meses han sido, como lo hemos comentado, de un reto importante. Sin embargo, definitivamente, y el ideal de Total Play empresarial y Total Play residencial ha sido de incrementar la cobertura a nivel nacional. Hoy somos un operador de servicios que tenemos cobertura en más de 120 ciudades. Tenemos más de 98,000 kilómetros de fibra óptica tendida en estas 120 ciudades, Caray. Complementadas con una red de microondas para dar servicios también al sector empresarial. Hemos invertido más de 9,000 millones de pesos
en los primeros 9 meses del 2020. ¿Para qué? Para justo ser muy alineados con nuestra misión y con la visión de Total Play Empresarial, que es llevar los mejores servicios de telecomunicaciones a todo México y obviamente al sector tanto residencial como empresarial. Hemos crecido en número de suscriptores el 55%. Tuvimos un brinco de verdad drástico donde los usuarios buscan muy buen servicio, muy buena velocidad y grandes anchos de banda para justo este ecosistema que existe en casa entre los jóvenes, los niños y los padres, colaborando, trabajando, divirtiéndose todos al mismo tiempo. Pasamos de 1.191.000 suscriptores a más de 2.155.000 en estos años de pandemia. Por lo tanto, a Total Play le ha ido bien, afortunadamente, por las inversiones que se han estado realizando para tener esta capacidad en infraestructura que permite el buen servicio a nuestros suscriptores. O sea, sí tenían, digamos, la capacidad para recibir esta demanda tan fuerte de suscriptores. Definitivamente. Afortunadamente, por ser una red, somos un operador que tiene 10 años en el mercado. La tecnología que tenemos es de punta totalmente. Por lo tanto, para nosotros es muy fácil brincar el ancho de banda a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Podemos crecer el backbone y la capacidad de los anchos de banda y la velocidad que le damos a nuestros suscriptores de una manera relativamente sencilla. Definitivamente necesitamos crecer junto con otros socios comerciales, el acceso, por ejemplo, a Internet, a las capas Tier 1 que nos permiten conectarnos con el mundo a través de conexiones de ancho de banda importante. Sin embargo, tenemos estrategias, como lo comentábamos hace un rato, de pronóstico, de crecimiento de red, el cual se está haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de manera constante para poder crecer. Realmente fue un cambio importante la utilización del ancho de banda a nivel nacional. Invertimos en buena hora en la capacidad de esta infraestructura y por eso hemos salido bastante bien evaluados ante las diferentes instancias como el IFT, como un buen servicio de telecomunicaciones en México. Llevamos más de 20 semanas en Netflix siendo el internet más rápido a nivel nacional. Entonces, eso nos da una métrica a nivel residencial y a nivel empresarial muy buena para nosotros para seguir operando. Y dentro de todo este contexto, Antonio, ¿qué tendencias ves para el año que entra, para 2021, en el sector de telecomunicaciones? Definitivamente es un sector, Carlos, que va totalmente alineado a cómo va la economía, ¿no? Por ejemplo, en el segundo trimestre, cuyos números fueron nada positivos, al contrario, muy negativos para el Producto Interno Bruto del país. También, obviamente, el sector vio una contracción en ese sentido. El tercer trimestre vemos una diferencia con un crecimiento positivo, el 1.7% a nivel económico en el país. Las telecomunicaciones ayudaron y apoyaron en ese crecimiento. El cuarto trimestre, donde ya las políticas están siendo mucho menos restrictivas para salir y donde se requieren estos recursos de telecomunicaciones, vas a ver que vamos a ver un brinco también interesante cerrando el año. Y 2021 va a ser definitivamente, y en un aspecto positivo, pero va a ser de crecimiento. Por lo que comentábamos, claro. Las plataformas se van a tener que establecer en dos grandes sectores, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque si sigues trabajando a distancia, requieres una conexión estable de Internet, requieres una conexión estable y segura. Entonces, la seguridad de la información, junto con las telecomunicaciones y la tecnología de la información en general, va a ser un sector que noblemente va a crecer para soportar las cadenas de valor de todos los sectores. Yo no me imagino un sector hoy donde esta suma de tres grandes factores sea importante para el crecimiento o la sobrevivencia de algunos sectores, ¿no? Imagínate cualquier sector, hagamos un análisis, el sector financiero. El sector financiero es base, es importante y son los cimientos de este país. Necesitan crecer y necesitan tener una mejor oferta para sus clientes. Hoy,
la evolución tecnológica, la transformación digital que existe en el país ha acercado la banca a todos los suscriptores y dueños y mexicanos y ciudadanos a través de las aplicaciones y las apps que existen en los smartphones. Y esto no puede existir sin las telecomunicaciones, sin la seguridad de la información y las tecnologías de la información que permiten llevar las soluciones de la banca al usuario. En el sector de retail, el comercio, todas las empresas, desde un Amazon, desde un Mercado Libre, Martí y todas las empresas que llevan la mercancía hacia sus suscriptores y hacia sus clientes, requieren de esta tecnología para hacer un delivery y hacer una entrega en tiempo, en forma, que exista el cobro de manera electrónica, que exista el proceso para la logística y ver exactamente dónde está tu paquete, si te va a llegar, cuándo te llega, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente no encontramos y no vemos un sector que no dependa de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones para crecer y generar una cadena de valor que ayude a sus negocios y a sus clientes. Totalmente, o sea, están enfrentando un gran reto. Pues ya nos acercamos a la recta final, ya tengo aquí algunas preguntas, pero antes de pasar a ellas, Antonio, quisiera preguntarte lo que le hemos estado preguntando a todos nuestros panelistas. ¿Consideras que este 2020 transformó tu liderazgo y de qué manera lo transformó? Estamos con Antonio Acevedo, que es el director de ventas en Total Play Empresarial. Carlos, definitivamente, el liderazgo a través de la colaboración y el trabajo en equipo, y lo más importante que es una medida y un estándar tanto en Total Play Empresarial como en Grupo Salinas, es el coaching. El coaching es una transformación del concepto de jefe a coach. Yo no mando, yo ejemplifico. Y a través de estas buenas prácticas, que es una transformación también en términos de liderazgo, han sido la base y el cimiento para, junto con todos los colaboradores de esta gran empresa, llevar las soluciones y la gestión operativa de nuestros clientes. La transformación ha sido importante, Carlos. De verdad, el liderazgo ha sido el factor más importante y lo voy a mencionar, somos un sector esencial para el país, llevando la tecnología y las telecomunicaciones hacia todo el país. ¿Qué hubiera pasado si de repente se pierde el liderazgo y la operación de la red empieza a tener fallas? La afectación que tendríamos hacia el país sería inmenso. Serían millones de clientes o millones de suscriptores tratando de colaborar con un mal servicio. Al contrario, el liderazgo se demuestra con un gran equipo a nivel de instalaciones y a nivel de operaciones, manteniendo una red estable durante esta época complicada por la pandemia. El liderazgo, de verdad, y además no nada más es de arriba hacia abajo, el liderazgo es 360 grados, con todos los colaboradores. Y por eso ha sido el gran factor de que Total Play Empresarial haya crecido con el número de suscriptores, en primera instancia, y en segunda, que todos esos suscriptores estén contentos con el servicio que les damos. Somos bien calificados y afortunadamente están haciendo una contratación de nuestros servicios de una manera masiva importante. Pues es un reto superado, realmente un reto superado, porque no solamente están preparados, digamos, tecnológicamente, operativamente o estructuralmente, sino también desde el punto de vista de las personas. O sea, esto que estás diciendo de más coaches que líderes, que jefes autoritarios, te dice mucho del espíritu de trabajo. Bueno, aquí ya vienen algunas preguntas, Antonio. Setef Zamora nos pregunta, ¿cómo ven ustedes en Total Play Empresarial el uso de la red 5G? Gran pregunta, y es también además una polémica internacional y global. Definitivamente va a ser una red complementaria para prestar servicios de alta velocidad en ciertos dispositivos. ¿A qué me refiero? Hoy ya estamos viendo los Tesla en México, y eso requieren obviamente una automatización y un entendimiento prácticamente de las calles de la Ciudad de México, que obviamente no se pueden comparar con las calles de San Francisco, ¿no? Lo sabemos bien. Las redes 5G van a traer mucha más información que va a permitir
la automatización de muchísimos procesos, el conocimiento de muchos otros temas. Por ejemplo, yo me lo imagino en la medicina, las personas con algún tema en el corazón, por ejemplo, ¿no? Que van a tener algún tipo de marcapasos que esté conectado en línea, y en línea me refiero conectado prácticamente en todo el país donde haya una cobertura de 5G, entregando una información analítica hacia su cardiólogo, independientemente de dónde esté el doctor. Y va a estar en vivo recibiendo información, y si su paciente tiene algún pico, se pueda comunicar de él de una manera muy eficaz y muy rápida para atenderlo. Entonces, veo un cambio nuevamente en el tipo de soluciones y en el tipo de beneficios que como usuarios vamos a recibir. En automatización a nivel de automóviles, en la medicina, en la comunicación, en la información, en los datos, etcétera, ¿no? Y luego esto también tiene que ver con una pregunta que nos hace aquí Raúl Ceballos, que es como el estar preparados. Dice Raúl, los servicios a veces como que las empresas como que no ayudan a sus empleados, y de pronto los empleados pasa como con nuestra primera panelista que dice, pues de pronto me di cuenta de que le pedía cosas al de sistemas y el de sistemas ni siquiera tenía una buena conexión de internet. Es decir, a lo mejor ahí se vuelve el eslabón más débil, ¿no? Eso debería de ser como una especie de oportunidad para ustedes, pero al mismo tiempo, pues un reto o un obstáculo a superar, ¿no? 100%, 100%. O sea, al final, el reto es llevar un buen ancho de banda, una buena velocidad a todas las personas, y más ahorita en este esquema de teletrabajo, ¿no? Donde de manera remota, uno, está demostrado que puedes dar los mismos resultados y colaborar en línea con todo tu equipo de trabajo. Y tienes toda la razón, esa entidad entre el negocio y la persona que tiene una necesidad y el área de sistemas debe estar cubierta por una línea muy delgada de comunicación, donde aquí está lo que se requiere y aquí está el cómo te puedo ayudar a cumplir con ese requerimiento que genera valor en tu organización. Hoy creo que las herramientas existen. Más bien, a veces falta ese eslabón de comunicación para decir, esto es lo que me hace falta y esto es cómo te puedo ayudar a brindarlo para entregarte valor, ¿no? Sí, porque además la inquietud existe. A veces estás en tu casa y le preguntas al vecino cómo está recibiendo él, y si es cosa tuya o es cosa de él, o si es que no contrataste lo que venías usando, que te venía funcionando, de pronto pues que ya tienes a 2 o 3 de tus hijos colgados y ya te están todos haciendo cosas, y entonces a lo mejor, entonces como que, bueno, las crisis siempre hacen que uno avance y aprenda cosas, ¿eh? 100%. Creo que la transformación digital nunca había sido tan rápida y efectiva como en estos últimos 6 o 7 meses. ¿Sí? Sinceramente cambió el mercado. Exactamente. Generando valor, ¿no? Sí, yo veo una tendencia que los corporativos se van a empezar a ser un poco más pequeños porque las personas van a estar colaborando y trabajando desde su casa. Es una realidad que llegó para quedarse definitivamente, ¿eh? Lo de home office o trabajo a distancia. Y aquí Giovanni Villagrán nos pregunta, ¿qué país es un ejemplo? Es una pregunta que se me hace muy interesante, ¿eh? ¿Qué país nos podrías dar como ejemplo de redes fijas, eficientes y eficaces? ¿A qué país deberíamos tomar como ejemplo en Latinoamérica y en el resto del mundo como un ejemplo a seguir? Wow, es una pregunta muy interesante. He tenido yo la oportunidad de hacer análisis de algunas redes. Puedo decir que, hablando del cono sur, Colombia es uno de los países con mejor infraestructura. Definitivamente, los anchos de banda, los operadores, los proveedores de servicio y la infraestructura a nivel de red que existe en Colombia es un punto interesante a observar. Ciertas ciudades como Medellín son de verdad ciudades a seguir a nivel de transformación digital y cómo la regulación ha apoyado a que crezca realmente una infraestructura y se tenga esa visión de largo plazo para implementar la tecnología y que sea parte del ciudadano, que eso es un factor muy importante. Colombia realmente es un modelo a seguir. En términos de ancho de banda, te puedo decir que México, este también es un comparativo muy interesante. Hice un análisis de Canadá
Y, ok, de acuerdo, el primer proveedor de servicios de Canadá que tiene una muy buena comunicación y una muy buena infraestructura, tiene un ancho de banda muy interesante y se puede demostrar esto con las métricas de Netflix, por ejemplo, a nivel masivo. Sin embargo, México está a un pasito de alcanzar esa velocidad de Canadá. O sea, que estamos hablando que realmente en el sector de telecomunicaciones no estamos 20 años atrasados. La velocidad que tiene Total Play en este caso es casi igual a la del mejor proveedor que existe en Canadá. Eso significa que hemos abarrotado realmente ese gap que existía de hace algunos años para mejorar y traer la mejor velocidad hacia México. Esto es un punto súper interesante. Ya no estamos a esos 10, 15 o 20 años de los que hablábamos algunos años atrás, de los países desarrollados en el continente. Hoy realmente estamos muy cerca de comparar que la velocidad que proveemos en México es igual a la del mejor país, a la del mejor proveedor de servicios como Canadá o como Estados Unidos. Me da muchísimo gusto escucharlo porque, bueno, siempre hay que tener razones para estar optimista. Una última pregunta, Ramiro, de Ramiro Ordóñez, perdón, estoy viendo aquí el nombre de la pregunta. Dice, antes de despedirnos, ¿qué innovaciones vienen para este sector en los próximos 5 años? Obviamente se van a potenciar las predicciones que tenían previo a la pandemia, me imagino que pues, han aumentado. ¿Qué innovaciones vienen? ¿Qué nos puedes decir? Antonio. Mira, definitivamente las redes, a nivel empresarial, todas las redes administradas desde el corporativo, que se llaman redes SD-WAN, es uno de las tecnologías que van a crecer potencialmente, porque trae muchísimos beneficios a nivel de operación, de gestión y de costo para los clientes. Las redes SD-WAN permiten de verdad, de una manera centralizada, el control de todos los sitios. Cuando a lo mejor hablamos de una empresa pequeña que tiene una oficina corporativa y 10 centros de distribución o 10 tiendas, la operación puede ser sencilla. Pero imagínate un caso donde un corporativo tiene 2 centros de datos, además los centros de datos en Estados Unidos como Azure, como GCP, como AWS de Amazon, conectando a las tiendas, a los usuarios, a los colaboradores, a los empleados, al centro de datos y después a los centros de datos que existen en Estados Unidos. La operación de este tipo de redes es súper compleja. Y con SD-WAN y con las conexiones que existen con Total Play para este tipo de nubes, te facilita mucho la operación. Ese es un factor vital e importante. El segundo factor definitivamente es el cómo ayudar a nuestros clientes en administrar sus redes. Que nuestros clientes se vuelvan cada vez más estratégicos y que generen valor a la empresa, a la organización y junto con ese valor lo puedan de una u otra manera permear hacia la cadena de valor que ayuda al negocio a crecer. Y ofrecerle, o más bien darle a los proveedores de servicios la capacidad de decir, opera mi red, por favor, quítame este dolor de cabeza que es operar 2,000 tiendas, más mis centros de datos, más mis oficinas, más mi red Wi-Fi, mi red CCTV, mis esquemas de seguridad perimetral, etcétera, 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 para yo atender el valor y generar más valor hacia mi empresa. Definitivamente ese es el cambio que tiene que haber en ideología, en estrategia, para que realmente Total Play Empresarial pueda tomar la operación de un cliente y ese cliente se dedique a ver cómo generar más dinero para su empresa. Ese es el cambio, esa es la innovación que existe y que debe de existir en los próximos 5 años. No, pues un reto súper interesante que pues, obviamente se ha visto acelerado por la innovación y bueno, pues yo creo que estamos en buenas manos aquí. Por lo que nos dices de no estar tan atrasados, nos da gusto tener este panorama optimista. Te agradecemos mucho, Antonio, tu participación. Se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, pues te despedimos dándote las gracias y agradeciendo que nos hayas iluminado sobre este sector tan importante para el país. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.